Ahora quisiera pasar, digamos así, a la última parte de este encuentro, que es detenernos un momento a meditar juntos, a profundizar juntos el Evangelio de la Samaritana, el Evangelio que va a ser proclamado en la misa durante la cual se realizará este primer escrutinio bautismal. Porque este Evangelio es importantísimo, ¿no? Es un Evangelio eh, que va a iluminarnos, va a iluminar nuestra vida y va a iluminar sobre todo nuestra relación con el Señor. Bien, entonces este Evangelio de la Samaritana está tomado del capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Y ahora vayamos, no lo vamos a ver todo porque son muchos versículos y tampoco conviene que nos alarguemos tanto en esta presentación. Vamos a ver una de las partes más importantes de este Evangelio, ¿no? Por lo menos algunas. Y quisiera empezar diciendo que Jesús es el novio o el esposo. Él es el esposo o el novio. Digo esposo en el sentido de la persona que se compromete con otra para matrimonio. Esa persona que está comprometida para casarse la podemos llamar novio. Es también una costumbre, sobre todo en nuestro continente latinoamericano, dar el título de novio solo a aquella persona que ya está comprometida para casarse, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, en España, un joven, un adolescente dice tengo una novia, tengo un novio. En realidad lo que tiene pues es un enamorado, un chico, una chica, ¿no? Pero lo que yo quiero decirles con esto, hermanos, es que el novio o el esposo sería aquella persona que está comprometiéndose con otra para casarse. Eso es lo que tenemos que entender con la palabra novio. Y la palabra esposo a veces nosotros lo entendemos como una persona que ya se ha casado, ya ha cumplido con el rito del casamiento, entonces ya se llama esposo. Bien, es verdad que lo usamos así, pero también la podemos usar en el sentido de desposado. Los desposorios eran los ritos que antiguamente se hacían cuando se establecía un compromiso matrimonial entre dos personas. Eso eran los desposorios. Y los desposorios eran anteriores a lo que era el casamiento propio, ¿no? Entonces, pero los desposorios eran verdaderamente actos muy serios, ¿sí? No se podía romper fácilmente un desposorio, un compromiso matrimonial. Y eso hasta hace no muchos años en nuestra sociedad todavía funcionaba así. Había el rito de la pedida de mano, si ustedes se acuerdan, y se llevaba un anillo. Entonces, esas dos personas ya estaban comprometidas para casarse el uno con el otro. Y ese compromiso no se podía romper fácilmente. De hecho, la Virgen María, dice el Evangelio, estaba desposada con José. Todavía no había cumplido el segundo rito del matrimonio, que es el casamiento propio, ¿no? Ella estaba desposada, estaba comprometida con José. Bien, después de esta explicación acerca del término novio o esposo y de cómo lo tenemos que entender, vayamos adelante, ¿no? Entonces yo quiero presentarles, hermanos, a Jesús como el esposo. Bien, ahora la pregunta es, ¿quién es la novia de Jesús? ¿Quién es la esposa de Jesús? ¿Quién es aquella persona con la que Jesús se quiere comprometer, se quiere desposar? Y pues lo vamos a descubrir, ¿no? Vamos a ver por eso el contexto de nuestro evangelio, ¿no? De la mujer samaritana. En el capítulo 2 de San Juan tenemos ya
el primer milagro de Jesucristo, que se realiza en las bodas de Caná. Hay unas bodas, y en ese milagro, perdón, y en esa ocasión Jesucristo va a obrar su primer milagro. Notemos y conservemos en nuestra mente que hay unas bodas, que hay agua, es decir, que falta vino y solamente hay agua, que en esa boda no se mencionan nunca los nombres de los que se casan, solamente se nombran el nombre de Jesucristo y el nombre de María, madre, ¿no? Entonces esto ya es una indicación, esto ya nos da un contexto para el Evangelio de la mujer samaritana. Luego, en el capítulo 3 de San Juan, vamos a tener el diálogo con Nicodemo, pero después del diálogo con Nicodemo vamos a tener un pasaje muy curioso, en el cual se dice que los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan el Bautista tienen una disputa, y van a disputar acerca del bautismo. Pero esta es una disputa que Juan el Bautista, él mismo va a zanjar, va a poner punto final diciéndoles a sus discípulos que él es el amigo del esposo. Ahí está. Otra vez se nos presenta a Jesucristo como el esposo. O mejor dicho, se nos presenta claramente. Juan Bautista nos dice claramente que Jesús es el esposo y que Él es el que tiene la esposa. Y que Juan Bautista, él mismo, es solamente el amigo del esposo, que oye su voz y se alegra, y que por eso su alegría ahora ya está colmada, porque ha llegado el esposo. Bien, entonces ya tenemos identificado al esposo, ¿no? Tenemos a Jesucristo como el esposo. ¿Sí? Bien, aquí dice, entonces, vamos a ir a este Evangelio de San Juan, capítulo 4, empezando en primer lugar por el versículo 4. En el versículo 4 dice que Jesús quiere volver de Judea a Galilea. Y dice el versículo 4 que tenía que pasar por Samaria. En realidad, como ustedes saben, los judíos de la época de Jesús evitaban todo contacto con los samaritanos, incluso pasar por su territorio, que precisamente Samaria se encontraba entre Judea al sur y Galilea al norte. Entonces parecía que fuese inevitable pasar por territorio samaritano para llegar de Judea a Galilea o viceversa. Pero en realidad no era así. Había otros caminos que era posible utilizar para evitar pasar por Samaria. Uno de ellos era recorrer la ribera del río Jordán. Y eso es lo que podía haber hecho Jesucristo, si quería evitar por Samaria. Pero el versículo aquí nos dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. Pero aquí vamos a ver una necesidad misional, una necesidad evangelizadora para el cumplimiento de la misión salvadora de Jesucristo. Esto es parecido a lo que sucede en el capítulo 19 del Evangelio de San Lucas y el encuentro de Jesús con Zaqueo, cuando Jesús dice que levantando la vista ve a Zaqueo trepado en el árbol y le dice: baja inmediatamente, porque hoy es conveniente que me quede en tu casa. Hoy es necesario que me quede en tu casa. Pero esa conveniencia, esa necesidad es la expresión del cumplimiento de la misión de Jesucristo, el que ha venido a buscar a los pecadores. Es necesario, es conveniente que Zaqueo acoja a Jesucristo. Es una necesidad de salvación. Entonces, por esa necesidad de salvar, de cumplir con su misión,
Jesucristo tiene que pasar por Samaria, ¿no? Pues recordemos, Samaria era ese pueblo que estaba enemistado con los judíos porque los judíos los acusaban de haber pervertido la religión judía, de haber pervertido el verdadero culto a Dios. Y este es un tema al cual tenemos que volver más adelante. Bien, entonces, continuando por el versículo 5, dice que llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Esta ciudad Sicar antiguamente era la ciudad de Siquem, donde había morado Jacob, uno de los patriarcas, ¿no? Precisamente dice, continúa así, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José, ¿no? José, uno de los 12 hijos de Jacob, uno de los 12 jefes de las 12 tribus de Israel, ¿no? Que recibió ese pozo de su padre. Dice el versículo 6, allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Bien, vamos a hacer un alto aquí, porque aquí vamos a tener ya la preparación del escenario de este encuentro de Jesús con esta mujer samaritana. El escenario está puesto, ¿no? Están en el pozo que Jacob dio a su hijo José en Sicar, cerca de la ciudad de Sicar, la antigua Siquem, como hemos dicho ya. Seguramente la ciudad a la cual los discípulos se han venido a comprar comida era Sicar, Siquem, ¿no? Ahí cerca también estaba el monte Garizim, donde los samaritanos tenían un templo donde ejercían un culto que desde el punto de vista de los judíos era idolátrico, o por lo menos pervertido, ¿no? Pero sobre todo tenemos el pozo, ¿no? Y aquí he querido poner este pequeño subtítulo, el pozo, escenario para un compromiso matrimonial, para unos desposones. Porque en el Génesis capítulo 24 vamos a ver el relato de cómo un siervo de Abraham, cuyo nombre no nos es indicado, tiene una orden de parte de Abraham de ir a buscar esposa para su hijo Isaac. Y entonces este siervo llega a el territorio donde vivía la familia de Abraham para buscar entre los familiares de Abraham una esposa para Isaac. Llega a ese territorio y dice que se detiene en un pozo. Y en ese pozo va a pedir a Rebeca, que en ese momento estaba yendo a abrevar el rebaño, le pide de beber. Pide también agua de beber. Entonces ya tenemos el primer ejemplo de cómo el pozo es un encuentro para encontrar esposa o para un compromiso matrimonial. Lo mismo sucederá en Génesis 29. Jacob, que es precisamente hijo de Isaac, se va a detener en un pozo. También él, mientras huye de la ira de su hermano Esaú, está huyendo y llega hasta el territorio donde habitaban los padres de su madre Rebeca, ¿no? Y allí en ese pozo él se va a encontrar con Raquel, ¿no? Y era, dice, más o menos la hora sexta cuando Jacob se encuentra con Raquel. Entonces Jesús también se encuentra con la samaritana a la hora sexta.
Y esto no es una simple casualidad. Se está armando un escenario, como les decía antes. Un escenario donde un hombre se va a encontrar con una mujer para desposar, ¿no? Y luego también tenemos otro ejemplo de este escenario del pozo en Éxodo, en el capítulo 2, cuando Moisés, que también está huyendo de Egipto, va a encontrarse con su futura esposa Séfora. Bien, entonces aquí tenemos el ejemplo de tres varones que están en tierra extranjera, son extranjeros en tierra extraña, y, y en esa tierra extraña van a encontrar esposa. Al igual que Jesús, que es judío y se encuentra en una tierra extraña, que es Samaria. Y eso es una cosa muy interesante también, muy interesante y de un significado muy profundo, porque Jesús en este mundo ha venido a este mundo, se ha encarnado a este mundo, y en este mundo va a buscar una esposa en tierra extraña. Aunque la tierra ha sido creada por Dios, como nos dice también el Evangelio de San Juan, el mundo fue creado por la palabra, pero la palabra no lo conoció, no lo reconoció. Se ha convertido en un mundo extraño al Señor. Y eso es también lo que somos nosotros en nuestra vida muchas veces, extraños a Dios. Puede ser que muchas veces cumplamos con nuestras prácticas religiosas, de ir a misa, de hacer oraciones, pero en verdad el Señor es como un extraño para nosotros, porque no le conocemos, y porque hay por encima de Dios otros intereses más importantes en nuestra vida. Pero bien, les volvamos a nuestro texto del Evangelio de San Juan. Hemos dicho ya que se ha armado un escenario, un pozo, Jesús que está fatigado, es la hora sexta, y una mujer samaritana sale a buscar agua de este pozo. Ahora, no era normal que una mujer saliese a esta hora del día, la hora calurosa del día, que es entre mediodía y las 3 de la tarde, la hora de más calor. Las mujeres normalmente no salían a esa hora a recoger agua. Lo hacían o bien temprano por la mañana o al atardecer. Si esta mujer lo hace, seguramente es porque a esa hora ella calcula que no hay otra mujer allí cumpliendo con el mismo oficio. No quería ser vista por otras personas. Y vamos a ver el motivo por el cual ella prefería mantenerse en una discreta reserva, ¿no? Le dice Jesús, dame de beber a esta mujer, cosa que tampoco era habitual en el uso de los judíos. Un hombre no le hablaba normalmente a una mujer desconocida, especialmente si se encontraban a solas. Entonces Jesús prácticamente está infringiendo una costumbre social al hablarle directamente a esta mujer. Y le pide agua, le dice, dame de beber. Y la mujer le responde diciendo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. La mujer se ha dado cuenta de que Jesús ha contravenido las convenciones sociales, ¿no? Además de que le está hablando un hombre a una mujer, él es un judío y los judíos no se tratan con los samaritanos. ¿Cómo es posible que el Señor venga a mí, que soy un pecador? Lo que diría también San Pedro después de
de la pesca milagrosa. Aléjate de mí, Señor, que soy un pecador, soy un extraño, ¿no? Quizás esta mujer en este momento no está pensando lo que Pedro pensó en el momento de la pesca milagrosa, pero sí expresa esa extrañeza, ¿no? De que el Señor se acerque. Podríamos también interpretarlo así, de que se acerque un judío a una samaritana, una mujer que es juzgada como pecadora, ¿no? Entonces, Jesús le responde a la mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Jesús tiene sed. Y esta escena de Jesús sediento nos recuerda a Jesús en la cruz, cuando él dice, tengo sed. ¿Y qué sed tiene el Señor? Él no solamente tiene sed porque se ha fatigado por el camino, que es lo que dice el texto, y es verdad, seguramente él estaba sediento, necesitaba beber, pero él ha venido también a cumplir una misión, y esta sed de Jesucristo también tiene este significado espiritual. Jesús tiene sed de la mujer samaritana, tiene la sed de los hombres, de unirse con los hombres, de establecer la comunión y la unión del hombre con Dios. Y está esperando que el hombre responda a esta llamada. Esta sed es esta llamada que el Señor, que nuestro Creador nos hace a nosotros. Nos está llamando a volver a Él. Y le dice Jesús a la mujer, si conocieras el don de Dios, tú le habrías pedido y Él te habría dado agua viva. ¿Eh? Esta agua viva que es imagen del Espíritu Santo. Pero continuamos con el texto. Le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿De dónde tienes esa agua que fluye? Es agua corriente, que no se acaba, ¿no? ¿De dónde vas a tener tú? No tienes un instrumento para sacar agua del pozo. La mujer está pensando que el agua que Jesús le puede dar es el agua material. Es el agua con la cual ella apaga su sed material. Pero Jesús le está hablando de otra cosa. La está queriendo y la está conduciendo a otro nivel de la existencia. Nosotros vivimos y nos ocupamos muchísimo en el nivel material de nuestra existencia, porque es el inmediato. Entonces nos tenemos que ocupar de cómo trabajar, de cómo ganar dinero, porque tenemos que pagar todas las facturas, tenemos que mandar a los hijos al colegio, tenemos que pagar nuestra deuda al banco, tenemos unas necesidades inmediatas. Entonces queremos apagar esas necesidades y esa sed de satisfacer nuestras necesidades con las cosas materiales. Y eso nos hace olvidar que tenemos sobre todo una existencia espiritual, una vida espiritual que alimentar, una vida a la cual Dios nos llama, que es la vida eterna. Nos llama a la vida eterna, a su propia vida, ¿no? Y esa vida es un don, es un regalo, es Dios que nos ha querido crear por amor y por ese mismo amor no solamente se conforma con crearnos, como un carpintero fabrica una mesa y la deja y se olvida de ella. Dios nos ha creado con un destino glorioso, es decir, participar de la vida divina, de la vida eterna. Bien, entonces continuemos. Le dice Jesús a la mujer, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en una fuente de agua que brota para la vida eterna, es decir, que fluye, que corre hasta la vida eterna, para la vida eterna, para el Espíritu Santo. La vida eterna no comienza una vez que nosotros hayamos muerto, sino que la vida eterna es como esa agua, que es la figura del Espíritu Santo, que empieza ya a fluir, a correr hoy en nuestra vida. Este Espíritu Santo, que es esta agua que apaga nuestra verdadera sed, esta sed espiritual, esta sed de plenitud, esta sed de vida,
porque nos falta vida y los acontecimientos de la vida cotidiana nos están demostrando que nos falta vida para nuestra relación matrimonial, nos falta vida. No tenemos vida, no tenemos paciencia, no tenemos amor para amar, para querer, para soportar a la esposa, a los hijos. Siempre tenemos que defender nuestra vida ante los ataques de los demás o ante lo que consideramos que son ataques de los demás. Tengo que defenderme ante las agresiones de mi esposa o de mi esposo. Tengo que defenderme ante las agresiones de mi colega de trabajo, porque si no me defiendo me van a quitar mi vida, es decir, mi comodidad, mi tiempo, mi dinero, mi bienestar. Es tan pequeña nuestra vida que siempre está amenazada por muchas cosas, es decir, por todo lo que contradice nuestro deseo de felicidad y de bienestar. Mis hijos pueden ser esa fuente también de angustia de mi vida, porque no se comportan como yo quiero que ellos se comporten, o porque mi vida, por ejemplo, no es lo que yo quisiera que sea. Entonces no tengo vida. Ahora Jesucristo viene a ofrecerme esa vida que yo no tengo y que no puedo conseguir a través de los medios materiales. Y ese es el problema que tenemos nosotros y que Dios tiene que iluminarnos, que tiene que rescatarnos y salvarnos de ello. Es decir, que no podemos llenar nuestro corazón y nuestro espíritu con los bienes materiales. Mientras no nos convenzcamos de ello, no iremos a beber el agua que nos ofrece. Y estaremos siempre sedientos y siempre yendo a buscar al mismo pozo, el pozo que no nos puede dar esa agua viva, esa vida, esa felicidad, siempre pidiéndole al trabajo que nos dé la felicidad, pidiéndole al matrimonio, pidiéndole a la morada que nos dé la vida, no nos la puede dar, pidiéndole que tu proyecto de vida se realice para que te dé la vida. Y no te lo puede dar, no te lo puede dar porque solo Dios lo puede hacer. Bien, entonces la mujer le dice al Señor, dame de beber de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Y ahora vamos a ir ya, casi ya a la última parte de este encuentro. Le dice Jesús, ve a llamar a tu marido, ¿no? Antes de darte esta agua, le dice Jesucristo, ve a llamar a tu marido, ve a buscar. Esto es lo que Jesús tenía que haber hecho desde el principio, decirle, ¿no? ¿Dónde está tu marido? Para que él venga aquí, se presente contigo y hablemos. Es ahora que le dice, ve a traer a tu marido. Y este es un punto muy importante e interesante, porque la mujer le va a decir, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Bien, para entender esto, hermanos, el significado profundo y verdadero de esta respuesta de la mujer y de la contrarrespuesta de Jesucristo, tenemos que recuperar el contexto de este diálogo. ¿Y qué significan los 5 maridos de esta mujer samaritana? ¿No? Aquí lo tenemos en este pequeño subtítulo, los 5 maridos y el origen de los samaritanos. Y nos tenemos que remontar al Antiguo Testamento, al segundo libro de los Reyes, al capítulo 17, donde se nos narra cómo el rey de Asiria viene al territorio del norte, al territorio de Israel, porque en esa época ya Israel se había dividido en 2 reinos, el reino del norte con el nombre de Israel y el reino del sur con el nombre de Judá. Entonces el reino del norte ha sido destruido por el rey de Asiria y no solamente ha sido destruido, sino que los pobladores de Israel, la población de Israel ha sido trasladada, ha sido deportada fuera de su territorio y enviados a otros territorios extranjeros. Y en su lugar lo que ha hecho el rey de Asiria es traer a otros pueblos extraños. Son 5 pueblos que traen consigo también a sus propios dioses, a sus propios ídolos. Todo esto lo tenemos en el capítulo 17 del segundo libro de los Reyes, ¿no? Traen a sus Baales. ¿Bien? Entonces, estos 5
maridos que ha tenido esta mujer, que ha tenido en su vida personal una vida, digamos así, desgraciada, ha sido concubina de 5 maridos que la han dejado, la han abandonado, ¿no? Es un reflejo, un símil de la historia del pueblo de Israel. Es decir, la situación, la condición del pueblo de Israel está representada en la historia personal de esta mujer, de esta historia desgraciada de esta mujer, ¿no? El pueblo de Israel también ha servido a 5 Baales, a 5 ídolos, han abandonado a Dios, ¿no? Han abandonado al Señor, al Dios verdadero. Y Oseas, que era también un profeta del norte, del reino de Israel, es un profeta cuya vida nos indica clarísimamente que la relación que debe haber entre Dios y el pueblo es como una relación matrimonial. Dios manda al profeta Oseas que se case como una prostituta, como un símbolo de lo que es la relación entre Dios y el pueblo. Dios que ha sacado al pueblo de Egipto y la ha trasladado a la tierra prometida, es como un marido traicionado por su mujer, que es una prostituta. Una prostituta sabemos que se va con muchos hombres. Entonces, la idolatría, por ese motivo, ¿no?, es comparada con la prostitución, porque es traicionar a Dios, al verdadero esposo. Es tan fuerte, tan íntima, tan profunda la relación que Dios quiere con cada alma cristiana, que se compara a una relación matrimonial. Traicionar esta relación es prostitución. Y eso está reflejado en la vida de esta mujer samaritana. Bien, entonces Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Y le dice a la mujer, no tengo marido. Jesús le dice, has dicho la verdad, porque el que ahora tienes no es marido tuyo. Ahora bien, ¿cómo interpretar el que ahora tienes? Todavía no es marido tuyo. Pues hay que interpretarlo, o una interpretación posible es el detenernos en el ahora, en este momento. El que tienes en este momento, ahora, no es marido tuyo. Entonces, si resaltamos el ahora, el este momento, el que tiene delante de sí misma es Jesús. Es decir, la samaritana tiene delante de sí en ese momento a Jesús. Entonces, no se está refiriendo a un hombre con el cual esa noche va a ir a acostarse. Y esta es la interpretación que, por ejemplo, podemos recoger de San Romano, el Melóda, cuando habla de este pasaje. Y dice, él lo interpreta diciendo, el hombre que ahora tienes aún no lo posee. Es decir, me estaría refiriendo a Jesucristo. Has tenido 5 maridos, 5 Baales, 5 ídolos que te han abandonado. Y el que ahora tienes aún no es marido tuyo, aún no lo posees. Y si este fuera Jesucristo, hermanos, nos está diciendo que nosotros los cristianos aún no nos hemos unido plenamente a nuestro verdadero esposo. No nos hemos convertido todavía verdaderamente en su esposo, porque de eso se trata. Yo les decía al inicio de este recorrido por el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, que Jesús es el esposo. Está identificado como el esposo. ¿Quién es la esposa? ¿Quién es? Bien, en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, vemos que Jesús está tratando de enamorar, de conquistar a la mujer samaritana. Pero también esa esposa eres tú y soy yo. Estamos llamados verdaderamente, no solamente de boca para afuera, sino en verdad, a
hacernos esposos de Jesucristo. El que ahora tienes no es tu marido, todavía. Es el momento de que se convierta verdaderamente en nuestro marido, de que la acojamos y de que la aceptemos. Y esta Cuaresma tiene este propósito y puede ayudarnos también en este sentido. Bien, para no alargarme más, quisiera terminar diciendo una pequeña palabra acerca de la mujer samaritana. Ya les decía que el Evangelio es largo, pero no lo vamos a tocar todo. Simplemente yo quería que lleguemos a este punto. Identificar al esposo y reconocernos a nosotros como esa esposa. Idólatra, pecadora, adúltera, pero que es buscada todavía por su esposo. Jesús ha venido a tierra extranjera, a nuestra tierra, a nuestra vida de pecado y de la hora de destrucción que obraba el pecado, como extranjero. Y ha buscado una mujer extranjera, nosotros, idólatra. Y nos está buscando para hacer de nosotros su esposa. La iglesia es la esposa de Cristo, pero cada alma humana individualmente también lo es. Y decía, esta mujer samaritana, la mujer samaritana del pozo, en la tradición oriental de la iglesia ortodoxa, es reconocida e identificada como una santa, que se llama Santa Fotina, Fotine o Fotina, que significa la iluminada, la luminosa. Qué bonito, ¿verdad? Ella ha sido iluminada con la gracia de Jesucristo. Y esa iluminación también hoy tiene que realizarse en nosotros. Estamos en este periodo de la Cuaresma, que es el periodo de la iluminación y el periodo de la purificación para los catecúmenos. Digamos entonces esta Cuaresma y lo que queda con este espíritu catecumenal en nuestro corazón, con ese ánimo y ese deseo de renovar la alianza con el Señor en la Pascua, ¿no? Esa alianza que Él ha sellado en su sangre para toda la eternidad, sangre de la alianza nueva y eterna. Para terminar, hermanos, concluir con este encuentro, quisiera impartirles la bendición de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que la ayuda de la Virgen María y de todos los santos nos ayude a todos, hermanos, a continuar este camino de preparación hacia la Pascua. Que Dios les bendiga.